Bueno, bienvenidos a todos. Estamos dando inicio el día de hoy a la última sesión de esta ronda, de esta segunda temporada de webinars Mejorando la competencia en sistemas de gestión. ¿Sí? Tuvimos una primera jornada, una primera temporada que iniciamos en el mes de julio, ya esta segunda jornada que iniciamos el mes pasado y que justamente el día de hoy estamos ya finalizando, ¿no? Vamos a estar cerrando hoy con el tema de no conformidades, tratamiento y cierre. ¿Sí? En esta oportunidad, justamente este webinar va a estar pues proporcionado por nosotros, Keila, Miguel Ángel y mi persona, ¿no? Nos han acompañado una serie de excelentes ponentes hasta ahora. Y bueno, el día de hoy vamos a estar finalizando con esta ponencia, esta pequeña ponencia, pues nosotros tres, ¿sí? Bueno, acá tienen nuestros perfiles, yo sé que ya muchos de ustedes nos conocen, el de Miguel Ángel, el de Keila, el de mi persona, con los respectivos QR con los que nos pueden conseguir en LinkedIn. Y coméntenme por allí en el chat todos si me están escuchando bien, ¿sí? Para que continuemos, ¿ya? A ver, coméntenme, confírmenme en el chat que me escuchan bien. Ok, perfecto. Excelente, chicos. Entonces, ¿qué vamos a estar abordando en esta sesión del día de hoy? Tres punticos fundamentales, ¿sí? Conciso, vamos a tratar de ser bien concisos, pero con tres puntos súper claves, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la no conformidad y la redacción de la no conformidad, lo que es el plan de acción. Saben que a nosotros como auditores, ¿hasta dónde llegamos? Hasta que pues dejamos declarada la no conformidad, ¿verdad? Ya de allí en adelante ya le toca al auditado pues poder plantear su plan de acción para tratar las no conformidades, pero también queremos, ya no nos vamos a concentrar nosotros acá en el rol del auditado, ¿no? El auditado es quien plantea sus acciones, pero sí queremos ver desde la óptica de auditor cómo revisamos el plan de acciones de las no conformidades. Hay muchas cositas bien importantes que hay que meterle la lupa, podríamos decirle así, cuando estamos en modo auditor, haciendo la revisión de lo que es el plan de acciones correctivas para tratar las no conformidades presentado por el auditor. Entonces, ¿qué revisar en ese plan? ¿Ya? ¿Cómo revisarlo? Y algo bien importante también, el tema relacionado a lo que es la eficacia de las acciones correctivas. Si son los tres puntos clave, entonces ya lo vemos todo desde la óptica de auditor. ¿Sí? El webinar del día de hoy está centrado en hablar de lo que es las no conformidades, plan de acción de las no conformidades y la eficacia, pero desde la óptica del auditor, ¿sí? Entonces vamos a ir abarcando cada uno de estos puntitos, ¿sí? Para iniciar, pues vamos a comenzar con esta introducción recordando que desde la perspectiva, pues todas estas normas de sistemas de gestión, de requisitos, nos plantean lo que es que el sistema de gestión debe ser revisado, ¿no? Debe ser evaluado. Justamente en su inciso, en el apartado 9.2, nos hace mención a los requisitos de realizar auditorías internas, ¿sí? Ya sabemos que la auditoría interna es obligatoria por norma y nos dice que debe ser a intervalos planificados, por lo que cada organización entonces elabora su plan, su programa de auditoría y pues en función a su alcance distribuye pues cómo va a ser evaluado su sistema de gestión, ¿no? Pues lo importante es que a lo largo de todo ese intervalo pueda revisarse todo ese alcance del sistema de gestión. Y es muy importante tener en cuenta que las auditorías siempre, y aquí sí no nada más hablando desde el rol de auditor interno o desde la figura en que estemos desempeñándonos como auditor, de primera, segunda o tercera parte, es bien importante que las auditorías las hagamos en términos de buena fe, ¿sí? Que significa desde la óptica positiva. ¿Sí? Nosotros vamos desde una óptica positiva a poder revisar si el sistema de gestión que estamos evaluando es conforme. Miren, desde esa óptica le entramos, ¿no? ¿Es conforme con qué? Con los requisitos propios de la organización. Recuerden que cada organización cuando está dándole respuesta a los requisitos de la norma, pues normalmente empieza a contemplarse una serie de requisitos que pasan a ser requisitos internos, pero requisitos al fin del sistema de gestión y evaluables, ¿verdad? Entonces, parte de lo que revisamos también
los requisitos de frente contra la norma internacional, ¿ya? La organización está dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma, y pues también desde si se implementa y se mantiene eficazmente, ¿sí? Cuando auditamos es bien importante que esa revisión la hagamos desde tres ópticas, ¿se acuerdan? Desde es adecuado, es conveniente y es eficaz, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hacemos esa pasada desde las tres perspectivas, ¿no? De poder ver si la organización realmente cumple con lo que es la intención del requisito. No estamos ante un problema de interpretación, ¿verdad? O sea, cuando ha descrito el cómo, ese cómo realmente responde a lo que constituye requisito, y pues también de si se implementa, ¿no? Sí, porque nos vamos a encontrar a veces casos donde una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que encontramos en la práctica. Entonces, ambas perspectivas tenemos que revisar, la verdad, la intención de cumplimiento del requisito, cómo se describe, y también lo que es cómo se implementa. Por supuesto, tenemos que también poder evaluar desde la óptica de si eso es eficaz. ¿Qué significa? ¿Se están alcanzando los resultados previstos? Entonces, todas estas ópticas nosotros tenemos que darle una mirada al sistema de gestión. Y siempre desde la perspectiva de buena fe. ¿Sí? Que durante el proceso de auditoría nos vamos a ir encontrando desviaciones, nos vamos a ir encontrando esos incumplimientos, pues de acuerdo a lo que constituye el requisito, claro, y lo vamos a contemplar en nuestras notas de auditoría y por ende los vamos a redactar como un hallazgo de no conformidad, ¿verdad? Pero ya sabemos que nosotros como auditor no vamos desde esa óptica siempre de encontrar de encontrar lo malo, en búsqueda de que somos el que todo, no se nos escapa nada. No, la auditoría es importante que lo hagamos en términos de buena fe y por supuesto, pues, redactar lo que vamos encontrando, plasmar, documentar eso que vamos encontrando, que nos vamos a encontrar hallazgos de conformidad y hallazgos de no conformidad, ¿sí? Justamente, bueno, por acá para terminar de repasar lo que nos dice el requisito, la norma nos dice que esas auditorías tienen que ser planificadas, ¿verdad? Y que pues tiene que ser bajo frecuencias definidas, porque incluso por eso nos habla de intervalos planificados, que tienen que estar definidos los métodos, las responsabilidades, los requisitos, incluyendo lo que concierne a la elaboración de informes. Recuerden que muchas veces nos preguntamos si tengo que reportar todo en un informe de auditoría interna, ¿sí? Todos los hallazgos positivos o negativos, y a mí siempre me gusta recordar pues que cada organización a términos de la interna establece su metodología del reporte, ¿sí? ¿Qué vamos a reportar? Si todo, si lo positivo, lo negativo, si conclusiones. En interna se nos permiten muchas cosas, ¿verdad? Recuerden que algunos sí nos hablan de observaciones, de oportunidades de mejora y todo. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Si estamos hablando de una auditoría interna, ¿cuál es la metodología del reporte establecida por la propia organización a la que le estamos llevando a cabo su evaluación? ¿Sí? Tienen que estar claros y definidos los criterios de auditoría. ¿Qué es criterio? Todo aquello que constituye requisito y por ende, si constituye requisito, va a ser evaluable, ¿sí? Dentro de ese alcance de la auditoría. Y bueno, otras cositas por allí que nos va mencionando la norma, ¿no? Entre ellos, recordar que las correcciones y las acciones correctivas deben ejecutarse sin demora injustificada, o sea, bien la norma no nos coloca un plazo para tratar, para contemplar cada organización dependiendo de la naturaleza de la no conformidad, va a contemplar cómo trata sus no conformidades y los tiempos. Justamente eso es un punto de lo que vamos a abordar también el día de hoy, ¿verdad? Esa revisión del plan de acciones correctivas. ¿Sí? Importante, sin demoras injustificadas. Y también nos dice que debemos conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría. A ver, les pregunto yo a ustedes, y me pueden ir escribiendo por allí por el chat, ¿qué se les viene a la mente de qué constituye evidencia de la implementación de un programa de auditoría? A ver, escríbanme por el chat. ¿Qué podría ser esas cositas con las que nosotros demostramos si se ha cumplido un programa de auditoría? Vayan escribiendo, ¿sí? Los leo, los leo. Vayan por allí escribiendo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Cómo demostramos que se ha implementado un programa de auditoría? ¿Qué constituye entonces información documentada de un programa de auditoría, como evidencia de un programa de auditoría? A ver, escriban en el chat.
¿sí? Lo que se les vaya ocurriendo. A ver, no están hoy. Se les perdió el chat. A ver, escriban. Nos dice por acá, planificación, informe de auditoría, ya, el programa de auditoría documentado con sus correspondientes planes, sí, importante, el plan de auditoría, ¿verdad? Recuerden que a partir del programa, en el programa está pautada cada auditoría, ¿no? Y por cada auditoría se desprende un plan de auditoría. Entonces, el plan es uno, pues, de los puntos claves, ¿verdad? De los documentos claves que, pues, van a respaldar un programa de auditoría, ¿sí? No es lo único, de allí por allí me dijeron también lo que es el informe de auditoría, por supuesto, ¿verdad? Entonces ya tenemos el plan de auditoría, el informe de auditoría, ¿qué más? ¿Sí? También tenemos que tener evidencias de quienes realizaron esa auditoría, ¿verdad? Del soporte de competencia de quienes realizaron esa auditoría, ¿qué más? La lista de verificación o las notas del auditor es bien importante, eso es un soporte clave de lo que ha sido se ha obtenido en este proceso de auditoría como evidencias, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de evidencias de la implementación del programa de auditoría, incluyendo lo que a partir de allí se desprende, que es el tratamiento, ¿sí? El tratamiento para cada no conformidad es evidencia de la implementación, ¿sí? Por eso aquí me dicen el plan de acciones correctivas, muy bien, el reporte de DNC, ok, la lista de verificación, las competencias del auditor, la evaluación del auditor, perfecto, ¿sí? El cierre de auditoría, perfecto, excelente. Todo eso forma parte de evidencia de la implementación del programa de auditoría. Muy bien. Entonces, bueno, un poquito para recordar siempre cuando hablamos de este tema relacionado a lo que es llevar a cabo auditorías, tenemos como referencia aquí en la ISO 19011, ¿verdad? Que está vigente, cuya versión vigente es la del año 2018. Y bueno, un poco para recordar allí que la ISO 19011 nos habla de lo que nos define el hallazgo de auditoría como el resultado de la evaluación de la auditoría, recopilada frente a los criterios, o sea, frente a lo que constituye requisito, ¿sí? A lo que constituye requisito en esa auditoría. Y muy importante nos dice, los hallazgos de auditorías indican conformidad o no conformidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los hallazgos son todos los resultados que hemos encontrado en el proceso de auditoría que comparándolo con requisitos nos permite concluir. Nos va a permitir concluir que está conforme o que no está conforme. ¿Sí? Es importante mencionar, recordarlo siempre porque a veces se suele asociar el hallazgo simplemente, solo el uso de la palabra hallazgo con no conforme. Y ya sabemos, el hallazgo es todo lo que vamos encontrando, que lo comparamos frente a lo que constituye requisito y nos permite concluir, conforme o no conforme. Por eso siempre tenemos que hablar completo. Estamos ante un hallazgo de conformidad o estamos ante un hallazgo de no conformidad. Y muy importante, pues también cuando lo estamos declarando, ¿sí? Y bueno, a partir de allí lo que nos centra, hoy nos vamos a concentrar es en lo que es no conformidad, ¿verdad? La no conformidad a secas no es más que un incumplimiento de un requisito. ¿Sí? Parece ser una definición bastante sencillita, corta, simple, que cualquiera lo entendemos, ¿verdad? Pero en los procesos de auditoría siempre es muy importante tener en consideración que el requisito tiene que estar. ¿Sí? El requisito tiene que estar allí tácito, claro, ¿sí? No es algo que nosotros nos imaginemos, no es algo que viene de lo que desde mi percepción o yo lo hago, yo lo haría de esta manera, no. El requisito o como a veces nos encontramos que dicen, en cualquier país esto se hace así, no. Ya nosotros sí estamos aterrizados en un contexto en el que estamos auditando. Y ya no es cualquier país, es donde estamos llevando a cabo esa auditoría, a lo que responde esa organización y para ellos constituye requisito, producto de su forma de operar, de sus relaciones con el cliente o sus relaciones contractuales. Sus requisitos pueden ser intrínsecos de ese producto o servicio, ¿sí? Los requisitos de la propia norma, las buenas prácticas que la misma organización haya decidido incorporar en su sistema y por ende ahora pasa a ser requisito. Pero tiene que estar allí claro, ¿verdad? El requisito explícito, obligatorio, ¿sí? No algo allí que nos estemos imaginando o que esté por allí todavía lo tenemos en duda, no lo conseguimos, pero yo sé que
es requisito o no, pues tiene que estar claro, legal o reglamentario, ¿sí? Y por ende la no conformidad está constituida por tres partes, y por tres elementos fundamentales, que es el requisito, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? La evidencia objetiva, y miren que no hablamos de cualquier evidencia, hablamos de una evidencia objetiva, porque en los procesos de auditoría nos vamos a encontrar muchas cosas. Ahora, hay que recordar la palabra tiene que ser objetivo, ¿sí? Y la declaración del hallazgo de no conformidad. El requisito, ya sabemos entonces que los requisitos pueden venir de diferentes vías, ¿no? Por lo propio establecido por la misma organización en su documentación, ¿sí? Llamamos los requisitos internos de la organización, por requisitos del cliente, eso que podemos ver en sus relaciones contractuales, en las especificaciones, en lo que el cliente necesitaba o se ha quedado acordado con ellos, legal o reglamentario que sea aplicable, porque recordemos que requisitos legales hay un montón en cualquier parte del mundo. Ahora, que sea aplicable justamente a esta organización, a su alcance del sistema de gestión, a justo eso lo que estamos evaluando, tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Lo que es requisitos sectoriales, por ejemplo, a veces estamos realizando una auditoría en algún sector que es bastante normado. Por ejemplo, me ha pasado cuando llevamos auditoría interna en el rubro farmacéutico, hay requisitos propios de ese sector, ¿sí? En el sector minero, ni hablar, ¿verdad? Entonces a veces decimos, es que esto a lo mejor no está en un requisito legal, pero sí hay un decreto en lo que concierne al sector de minería en el país donde nos desempeñamos, que justamente entonces le aplica. Bueno, ahí pasa a ser un requisito aplicable, ¿verdad? Eh, a ver, vamos a terminar de aceptar por acá. Ya. Lo que es la evidencia objetiva tiene que estar clara en esa no conformidad, ¿verdad? Que puede venir de una descripción de hecho, obtenido bajo una observación, una entrevista, revisión documentaria, datos del propio sistema, aquel que recabamos, pues, utilizando las diferentes técnicas y herramientas para lo que es la recabación de información, ¿no? En el proceso de auditoría, pero tiene que ser objetiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay que evitar inferir, hay que evitarle meterle ese toque de subjetividad que es una de las cosas que más nos cuesta, ¿verdad? Porque todos por naturaleza, pues inferimos por el simple hecho de ser seres humanos. Pero en estos procesos tenemos que estar claros, conscientes y curados de inferir, ¿no? Pues ya sabemos que la evidencia tiene que ser objetiva, es lo que estamos encontrando, es lo que podemos ver, es lo que pudimos recabar de ese documento, de ese registro, de esa información proporcionada por los trabajadores, pues desde las diferentes vías que lo estemos obteniendo, pero tiene que ser clara, ¿sí? Objetiva. Entonces, una no conformidad con su requisito bien plasmado y con su evidencia objetiva bien clara, pues permite sustentar la no conformidad y darle objetividad, ¿no? Que hable por sí solita, ¿sí? Y pues, por supuesto, tiene que tener la declaración del hallazgo de no conformidad, que pues nos recuerda, inclusive un documento que por allí les voy a compartir en un ratito por el chat, eh, que nos recuerda que la declaración de no conformidad es importante que sea explícita, que esté relacionada con el sistema, ¿verdad? Por supuesto, no con cualquier cosa por allí que nosotros eh, hayamos querido contemplar, ¿no? Que esté relacionada con lo que estemos evaluando, con ese sistema de gestión, que no sea ambigua y que sea tan concisa como sea posible. Entonces, estas son las tres partes fundamentales de una no conformidad. Y es muy importante, demasiado importante, porque a partir de acá trabaja un usuario, ¿verdad? Trabaja un usuario que va a corregir, que va a implementar acciones correctivas. Y si nosotros no dejamos una no conformidad bien clara, entendible, que a partir de allí cualquiera usuario pueda comenzar a trabajarla, entonces dejamos es un problema en la organización más que algo que pueda ser una mejora en su sistema de gestión. Y bueno, unas cositas bien importantes entonces para ir finalizando por mi parte esto de la redacción de la no conformidad. Bueno, todavía no, pues les voy a colocar algunos ejemplos, ¿no? Pero a nivel teórico podríamos decir, es importante que la no conformidad sea autoexplicativa. ¿Qué quiere decir que sea autoexplicativa? Que con tan solo leer la no conformidad ya pueda el usuario empezar a trabajarla. No necesitamos buscar, llamar a Keila para decir, Keila, ¿qué fue lo que tú quisiste decir acá en esta no conformidad? ¿Sí? O necesitamos por allá llamar a Miguel otra vez para que nos explique, porque no entendemos, porque dejó vacíos, dejó ambigüedades, no.
La no conformidad tiene que estar allí capaz de hablar por sí sola, ¿sí? No ser ambigua, estar gramaticalmente correcta y precisa, ¿sí? Bien concisa, no necesitamos caer en un montón de argumentos, de colocarnos allí tipo explicativo. Normalmente cuando solemos tratar de argumentar muchas cosas, a lo mejor es que no tenemos bien clara la no conformidad todavía o la suficiente evidencia objetiva, ¿sí? No hay que trasladarlas a estar hablando de posibles consecuencias, como dice acá. A ver, hay un micro por ahí encendido, por favor. Ay, disculpen. No hay que la no conformidad no hay que trasladar a posibles, redactarlas diciendo lo que puede traer como consecuencias tal cosas, no, ¿verdad? Y tiene que estar claramente expresada de manera objetiva, ¿sí? Y pues importante recordar, la no conformidad se presenta frente a un requisito, ¿sí? A veces nos encontramos no conformidades y se le contemplan un montón de requisitos a la vez. No, la no conformidad tiene que estar contemplada declarada frente a un requisito, ¿sí? A veces en los procesos de auditoría, ante ciertas situaciones, nos confunde. Ay, que si estamos frente a este, es que estoy en los objetivos, pero es porque lo que me preocupa es que los objetivos están declarados. No, es que no le están haciendo seguimiento, o es que los resultados están fuera, o es que no los están evaluando. Ah, miren, entonces ya empecé a decir, no, no me preocupa el 6.2, me preocupa es el 9.1, ¿sí? Que no le están haciendo seguimiento. Ah, entonces ya le declaramos ante el 9.1, no es que nos ponemos allí 6.2, 9.1 y un montón de cosas frente a una no conformidad, ¿no? Se declara frente a un requisito, ¿sí? No hay que exagerar los hechos, tal cual lo que hemos encontrado. Se dice que la no conformidad debe simplemente expresar, ser una fotografía del momento, ¿sí? De lo que hemos encontrado allí comparado frente a lo que constituye requisito, ¿no? Entonces hay que evitar también imprecisiones, generalidades, ambigüedades. Por ejemplo, términos como no es adecuado. ¿Adecuado contra qué? Lo que puede ser adecuado para ustedes puede ser que para mí no lo sea. Entonces es bien importante mejor decir lo que no cumple con tal condición especificada en tal documento, en el inciso 6.3 del instructivo tal. Ya sabemos clarito qué es lo que no está incumpliendo, ¿no? No es que no es adecuado. Que no, que tiene una luminosidad de 500 lux. O sea, si decimos lo que no es adecuado, cualquiera nos los va a poder objetar. ¿Por qué no es adecuado? ¿O no es adecuado contra qué? Entonces es mejor decir lo que presenta una luminosidad, unos registros de luminosidad de 500 lux, lo que incumple, por ejemplo, lo establecido en el artículo 53 de la ley tal, que ya saben, un requisito que les es aplicable, ¿sí? O lo que supera el límite permitido, indicado, establecido en tal cosa, ¿sí? Que constituye requisito. Entonces, cuando ya lo hacemos así, la no conformidad empieza a ser clara para cualquiera y difícilmente sea objetable, ¿verdad? Así aporta mejora en la organización, ¿sí? Porque es algo que ya simplemente está claro, que está no conforme, que se incumple y a partir de allí alguien no va a poder trabajar, ¿cierto? Evitar palabras como, por ejemplo, las fichas técnicas. Todas las fichas técnicas, ¿tuvieron la oportunidad de revisarlas todas? Difícilmente, ¿verdad? Entonces, si revisaron 5, 10, mejor coloquen allí. La F15, la F16, la H25, ¿sí? No cumple o no se encuentran actualizadas, tal, tal, tal y tal. No es lo mismo decir las fichas, ¿verdad? Porque imagínense que tengan 500. A partir de allí, ¿qué va a ser la corrección, la acción para subsanar la no conformidad? Si la dejamos ambigua, difícilmente esto le aporte valor o le aporte una ayuda a lo que es el usuario que va a tener que a partir de allí empezar a trabajarla, ¿sí? Entonces, esas eran algunas cositas que no quería dejar pasar, algunas consideraciones para lo que es la redacción de las no conformidades, ¿verdad? Ya todo lo demás, recuerden, es estilo, redacción, forma, ¿sí? Pero sí recuerden que de acuerdo frente a qué estemos nosotros representando como auditor, si es una auditoría externa o una auditoría interna, si bien la no conformidad siempre va a tener estos tres elementos claves, normalmente lo que va a variar es frente al formato o el modelo de reporte en el que la estemos estableciendo, ¿no? Documentando. Por ejemplo, esto es un formato clásico, típico, podríamos decirle, de lo que es un organismo externo, para lo que es plasmar la no conformidad o redactar la no conformidad. ¿Qué nos dicen? Miren, donde como podemos ver los tres elementos que estábamos hablando ahorita, nos dijo, oigan, tienen que declarar el requisito estándar auditado. ¿Sí? En este ejemplo vemos,
fue una no conformidad declarada frente al 9.3.2 correspondiente a las entradas de la revisión por la dirección, pero no todo, no dijo, el auditor no dijo acá, se están incumpliendo todos los apartados o los incisos de este 9.3.2, dijo al 9.3.2 exactamente a lo que confiere al inciso C, punto 3, ¿sí? Donde que nos dice la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión, incluidas las tendencias relativas a el desempeño de los procesos y la conformidad de los productos y servicios. Entonces ya sabemos cuál es el requisito frente al cual el auditor está declarando acá. ¿Sí? No es frente a todos los incisos del 9.3.2, no. Justamente es al 932, inciso C, parte 3, ¿no? La descripción de la no conformidad dijo, hay un incumplimiento del requisito 932 de la norma ISO 9001-2015, el cual establece que uno de los elementos de entradas a ser abordado es respecto a la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas. ¿Sí? ¿Y cuál fue la evidencia objetiva encontrada? No se pudo evidenciar en el acta de reunión FR05, el informe de revisión por la dirección, que así se llama el documento, ¿no? De gestión de la calidad FR32 del periodo de enero-junio 2021, de enero-junio 2021, realizada el 15/06/2021. Miren, evitando imprecisiones, ¿no? Está bien puntual. Si quieren ir a ver el documento, ya está. Es este, ¿no? Las consideraciones respecto al desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas al desempeño de los procesos, ¿sí? Se declara, claro, acá como se acuerdan que para lo que es auditorías externas, como estos organismos sí responden a lo que es la 17021, que es una norma de requisitos de competencia para los organismos de certificación. Ella sí pues contempla de que en las auditorías de tercera parte la no conformidad se tiene que clasificar, ¿no? Entonces, acá se ha declarado como una no conformidad menor porque no causa mayor preocupación, es algo puntual, ¿sí? Como lo declara acá el auditor. Es una no conformidad menor por ser una desviación puntual a un requisito de la norma ISO 9001, ¿sí? Ok, entonces esto sería un ejemplo de una no conformidad, pues, donde vemos los tres elementos bien planteados de certificación, ¿no? De un organismo de tercera parte. Acá, recuerden que en la interna hay, pero mucha variación de cómo nos vamos a encontrar la metodología del reporte, ¿sí? La forma de redactarla, lo importante es siempre tener en cuenta que los tres elementos tienen que estar clave, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ya dijimos. Tiene que poder verse el requisito incumplido, la evidencia objetiva y la declaración de la no conformidad, ¿no? En este caso, acá vemos este ejemplo, nos dice, el laboratorio, con una no conformidad del laboratorio, cuenta con la política de calidad, sin embargo, no se encuentra disponible para las partes pertinentes, según corresponde, como lo establece la norma ISO 9001-2015 en el inciso 522C. Incluso acá estamos viendo lo reportado también en su cuadrito, decía acá, indica el requisito, y dice, no conforme. ¿Sí? Recuerden que nosotros durante el proceso de auditoría, por cada punto de la norma, vamos a ir encontrando evidencias objetivas que nos van a ir permitiendo concluir, algunas conformes, otras no conformes. ¿Ya? En muchas organizaciones la metodología del reporte a términos de la interna nos dice, declárame las no conformidades. Por eso nos encontramos de esta perspectiva, ¿no? Pero pues sí, en sus notas de auditoría seguramente van a poder encontrar claramente el respaldo de aquello que fue encontrando, pero fue conforme. ¿Sí? Todo lo demás, chicos, es cuestión de estilo y redacción. Pues esta no conformidad pudo haber iniciado al revés, ¿no? Pudo haber dicho, la norma ISO 9001 en el inciso 522C especifica que la política de calidad debe estar disponible para las partes interesadas. Sin embargo, el laboratorio cuenta con la política de calidad, pero no se pudo evidenciar la disponibilidad de la misma a las partes interesadas. Es la misma no conformidad, simplemente redactada de manera inversa, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte es parte de lo que les quería comentar, chicos. Ahora los dejo con Keila. Adelante, Keila. Bueno, muy buenas noches. Entonces voy a continuar con la importancia de entender que cuando redactamos una no conformidad, podemos visualizarlo como una especie de un triángulo, ¿ok? Uno que va a ser el criterio, o sea, les agradezco y que nosotros los auditores, si no tenemos el criterio claramente definido, que puede estar en dónde, puede estar en una política, puede estar en un procedimiento, puede estar en un documento, en un reglamento, requisito, debe.
Por supuesto, la 19.011 no es requisito, porque eso es una guía, va a ser importante para que no nos pongamos allá. Entonces, yo tengo que, cuando yo estoy haciendo mi entrevista, haciendo mis observaciones, haciendo mi revisión de la documentación, pues ya yo voy ubicando el requisito. Luego, lo que yo voy a manejar es la evidencia objetiva trazable. Como vimos en el ejemplo que nos presentó esta Norqui, es una acta del mes de junio del 2021 de tal periodo. Eso quiere decir que si yo se lo paso a cualquier persona, puede trazarlo fácilmente, es verificable. Y luego la redacción de la no conformidad, o sea, no aseguramos, no cumplimos, no se evidencia esta característica para poderlo manejar. Entonces, esta redacción de no conformidad, pasamos a la próxima. Y ojo a lo que estamos colocando. Si no hay evidencia, no hay no conformidad. Existe un documento de las buenas prácticas de auditoría, que esos documentos nosotros los hemos trabajado en su oportunidad, en la cual nos dan una orientación sobre cómo documentar una no conformidad. Este documento lo va a poner esta Norqui en el chat para que lo tienen. Es una traducción no oficial, ¿ok? Hecha por mi persona sobre ese documento. Entonces, ese documento de las buenas prácticas, fíjense que dice que una vez que se redacta la no conformidad y que nosotros los auditores estemos claros, la leemos bien, o sea, por favor, no vamos a estar corriendo, que no tenga errores ortográficos, que tenga puestas sus comas, sus verbos que estén bien. Entonces, el auditado, ¿ok? Él tiene que también entender que va a estar la evidencia de la auditoría que soporta el hallazgo, el registro del requerimiento contra el cual la no conformidad se detecta, puede ser un registro, puede ser un procedimiento, puede ser un artículo que yo estoy manejando y el enunciado. Entonces, fíjense que en este documento de la ISO nos dice que si no hay evidencia, no hay no conformidad. O sea, no, muchas veces yo he estado en auditoría en las cuales veo que es posible incumplimiento, pero al yo no conseguir el requisito, ¿ok? Yo no puedo levantar el hallazgo de no conformidad. Y también algo que es muy importante, nosotros somos, como yo le digo, una figurita del auditor, la boca chiquitica, que no hablemos mucho, los ojos grandototes y las orejas bien grandes. Así somos los auditores. Entonces nos dice que si hay evidencia, esta debe ser documentada como una no conformidad en vez de ser suavizada con otra clasificación, por ejemplo, observación, oportunidades o recomendaciones. O sea, este es un documento de la ISO en la cual nos dicen que si conseguí el hallazgo, pues lo documento y lo analizo. Pasamos a la otra lámina, por favor. Este mismo documento que estamos chequeando, que estamos revisando, nos dice que la evidencia de la auditoría debe ser documentada con suficiente detalle para que la organización encuentre y confirme lo que el auditor fue observado. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de la 45.000, que es una norma de sistema de gestión ambiental, hablamos de regulaciones aplicables. Una vez que se ha confirmado la no conformidad contra ese requisito, lo documento y lo coloco. Pero recordemos nosotros, los auditores, que cuando nosotros decimos hay un hallazgo de no conformidad, ya sabemos que rápidamente va a venir la réplica. Entonces, por lo tanto, yo lo tengo que manejar. Entonces, estamos hablando que ese enunciado vamos a solicitarle, ¿ok?, a la unidad, o sea, porque no somos los auditores, lo que dice al final, el enunciado de la no conformidad lleva a la organización a un análisis de la causa, a la corrección y a la acción correctiva, ¿ok? O sea, estamos hablando de las tres paticas que se están manejando. Pasamos a la próxima lámina para que veamos entonces que ya nos están diciendo que ya es el auditado el que puede colocar entre su formato, fíjense, análisis de causa, corrección y acción correctiva. Pero nosotros sabemos que esto tenemos que revisarlo nosotros. Vamos a poner un requisito rápidamente para hacer un ejemplo
práctico, yo estoy haciendo una auditoría en el área de farmacia para poderle hacer algún cambio para poderlo manejar. Y hay un requisito en la cual me indica que los medicamentos vencidos deberán separarse de los medicamentos no vencidos y guardarse en una caja rotulada de medicamentos vencidos, ¿ok? O sea que ya yo tengo este requerimiento especificado en un procedimiento de ello, o sea, procedimiento con su código registro. Pasamos al segundo paso. Entonces yo voy, en este caso, voy a estar en este punto con recolectar las evidencias. Como nosotros sabemos, ¿ok? Yo voy a buscar esas evidencias por tres técnicas. Una va a ser el recorrido, las observaciones, ¿ok? Otra van a ser las entrevistas y la otra va a ser lo que estamos hablando de la documentación. En este caso, yo voy a hacer el recorrido en mi farmacia. Entonces, empiezo a observar que existe la caja, pero acuérdense que la caja tiene que decir un rótulo de medicamentos vencidos. Veo que hay una caja, dice cuestiones eléctricas, pero no veo ningún rótulo. Y además, cuando empiezo a observar en el sitio, consigo medicamentos que estaban vencidos, o sea, dentro de los anaqueles. ¿Ok? Pasamos al próximo. O sea que ya ahí estamos teniendo ese hallazgo para poderlo manejar. Analizo la evidencia versus el requisito. Yo tengo que saber si es conforme o no es conforme y que una no conformidad es el incumplimiento a un requisito. Ahora viene entonces cómo yo voy a redactar ese requisito contra esa evidencia. Pasamos entonces al otro punto, rápidamente pasamos a la otra lámina y ahí tenemos que estar bien claros, muchas veces no sucede como auditor, lo que es la objetividad y la subjetividad. Y cuando estamos hablando de grupos de auditores, ¿ok? El rol del auditor líder es vital, porque es el que va a tener que estar orientando la información. Fíjense que yo auditores, un auditor Julio y un auditor Marta. Y acuérdense que estamos hablando que cada uno de nosotros tiene vivencia, condiciones distintas. Julio dice, mira, no hace falta identificar, basta con separar. Esta es su forma de pensar, pero yo tengo un requisito, ¿sí o no? En cambio, Marta me dice, yo trabajé en una farmacia en donde los medicamentos eran retirados inmediatamente. Esto es lo que llevamos nosotros en la información, o sea, esto lo llevamos nosotros internamente. Si analizamos la evidencia contra la opinión del señor Julio, pues para el señor Julio está bien, ¿ok? Porque él dice que solamente separa y listo. Pero cuando hablamos de la conclusión con la señora Marta, esto estaríamos hablando de que esta estaría mal. Pero recuerden que yo tengo un requisito. Entonces allí no va lo que yo pienso, lo que piensa Julio, lo que piensa Marta. Yo en ese momento lo centro a Julio y a Marta y le digo, ¿consiguieron o no consiguieron medicamentos que estén, ¿cómo es que se llama? Vencidos. Sí, conseguí en el anaquel tal, en el punto tal. Listo, esta es la evidencia. ¿Consiguieron la caja identificada en este punto? No, no la conseguimos. Por lo tanto, bajo este pensamiento de lo que es el requisito, pues tanto esa opinión de Julio como esta opinión de Marta me tienen que redactar el hallazgo de no conformidad. Pasamos entonces rápidamente a la próxima lámina. Ya estamos viendo que muchas veces vamos a tener esas discusiones. Entonces, la auditoría es objetiva, no es subjetiva, se audita contra un requisito, no se audita contra la opinión del auditor. Y ustedes van a tener algunas experiencias cuando estamos hablando de grupos de auditores que me dicen, oye, Keila, pienso que esto no es una no conformidad. O sea, déjalo pasar. No, no. Si hay el requisito, se la colocamos. Entonces, hablamos de que es importante que a una evidencia, un mismo requisito, identifico la conclusión, ¿ok? Porque es importante que el trabajo de nosotros los auditores es el informe y los hallazgos. Pasamos a la próxima lámina
estamos viendo. Entonces, ¿qué nos dice el sistema 9001, 14001, 45001, 27001, 27005? Todos los sistemas de gestión en el apartado 10.2 nos dice que cuando ocurre una no conformidad, porque esto ya está trazado a lo que se está manejando en el anexo SL, ¿qué tiene que hacer la empresa? Fíjense, realiza una acción de contención inmediata, define acciones inmediatas de contención. En general, estas acciones inmediatas deben definirse e implementarse con urgencia y, si es posible, dentro de las 24 horas. ¿Ok? O sea, la norma, si ustedes quieren y busquen el apartado 10.2, te dicen que se hace lo que es la contención, la acción correctiva. ¿Ok? Luego, estas acciones de contención va a ser proteger partes interesadas, detener la generación de nuevos problemas, pero esta corrección no elimina la causa raíz, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una acción de corrección es la medida que debe adoptarse para eliminar la no conformidad y puede ser un retrabajo, una reparación, una concesión. Estamos hablando de acciones. Pero también la norma nos habla que yo voy a tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad. Acuérdense que estamos hablando, el ejemplo que estoy colocando es la 45, pero también nos pone una notica de hacer frente a las consecuencias. ¿Ok? Pasamos a la próxima lámina. Entonces, va a ser muy importante, entonces, aunque se tome la acción inmediata, se levanta la no conformidad. Acuérdense, se levanta la no conformidad y el primer punto es corrección. Luego, no, acciones correctivas, se análisis de causa y después la corrección, pero la no conformidad se levanta. Entonces, la empresa puede ver si se levanta una corrección o no se levanta una corrección, ¿ok? Porque no se puede, se tiene que hacer un análisis de causa porque se está manejando mayor. Entonces, la acción de corrección aborda el problema, la desviación que puede eliminar la no conformidad sin saber las causas que lo originaron. O sea, en todos los sistemas de gestión, 22.000, calidad, seguridad, ambiente, continuidad, me pide corrección primero, ¿ok? Por otro lado, eliminar la no conformidad no implica eliminar la causa o causas que originaron la desviación. Si la naturaleza del hallazgo amerita un análisis de causa, este debe realizarse para poderlo hacer. Y esto está dentro del apartado 10.2. Vamos a pasar a la próxima lámina, que es el apartado 10.2, pero con dibujito. Y hablamos entonces que como yo estoy trabajando con la norma 45, la norma 45 me exige que para cualquier levantamiento de incidentes o no conformidades, yo tengo que trabajar con la participación de los trabajadores, ¿ok? Entonces, en este caso lo estamos colocando. Entonces, fíjense que nos dice, investigo la revisión de la no conformidad, analizo qué fue lo que se está colocando, determino las causas, ¿ok? Esa definición de las causas que dieron la aparición del problema de la no conformidad, yo tengo herramientas que tengo que tenerlas, ¿ok? Entonces, las personas que están levantando el hallazgo de no conformidad tienen que saber que me van a tener que utilizar o tormentas de idea, o Pareto, o Ishikawa, o los 5 por qué, para poder analizar esas causas, ¿ok? Hablamos de ideas y torbellino, podemos ir revisando, porque yo lo que quiero a través de un grupo participativo, ejemplo en el caso de 45, poder analizar por qué sucedió este. Le damos otra vez a la lámina para que pase a la otra partecita, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, un mecanismo que utilizamos mucho en la organización de las causas es el 5 por qué. ¿Por qué la ocurrencia? ¿Por qué no se detectó? ¿Por qué no se pronosticó? Y vamos a ir buscando esas causas. Una vez que tengamos esas causas, ¿ok? Allí el auditado va a levantar el plan de acciones correctivas. Vamos entonces a la próxima lámina para poderlo chequear. Entonces vamos a colocar algo muy visual, muy sencillito en el área de 45. Bueno, yo estoy recorriendo las instalaciones de una planchada
y observo que algunos trabajadores no tienen los EPP, ¿ok? En las actividades que está realizando en la empresa. O sea, un proceso de soldadura que se está visualizando y cuando yo estoy pasando, veo que no tienen el material. Entonces ya en este caso hay un requisito, acuérdense que yo voy a buscar en ese momento o un procedimiento o un cumplimiento legal a un artículo o algo de la norma, ¿ok? O sea, enseguida yo me voy buscando, voy directamente, pero consigo que ellos tienen un procedimiento, el 34021, en el apartado 3.4, en lo cual dice que todos los trabajadores para hacer todas las actividades tienen que tener todos sus equipos y los deben de utilizar. Entonces, ahí tengo el requisito. ¿Cuál fue la evidencia? Bueno, estoy hablando que la evidencia es vista en el recorrido. Se evidencia que los trabajadores de la planchada estaban soldando sin la máscara protectora. De allí yo puedo colocar el día, la fecha y particularmente, según la experiencia que yo tengo, no coloco los nombres. ¿Por qué? Por evitarme cualquier problema en cuanto a la información sensible de los normas. Puedo colocar las funciones y las áreas. Entonces, según lo que nos dice la norma, entonces en este caso el auditado va a tomar una acción a tomar. Y en este caso es una corrección. O sea, si ustedes están recorriendo y ustedes ven que la persona no tiene la máscara, ¿cuál es la corrección? Ah, ya sé, fastidiosa, Keila, ya me la pongo. O sea, esta es la corrección, pero yo no he eliminado la causa por la cual se está manejando. Entonces, la norma, y ustedes quiero que vayan viendo la norma, te dice qué consecuencia tendría esa actividad que Keila está viendo. Bueno, que la persona puede tener en los ojos irritados a largo plazo la pérdida de la vista. O sea, esto cuando la norma nos aplica esas consecuencias es para yo poderlo manejar. Entonces ya yo sé que la corrección es rápidamente, la gente la pone y me dice, mira, Keila, ya está lista. Ya aquí la tengo ya la máscara, venlas otra vez y la revisa. Pero en este caso yo voy a hacer una investigación y hago consulta y participación y empiezo a trabajar una dinámica de ideas y torbellino que lo hace la empresa. Y la empresa me dice, en este caso, contra la norma 14.000, detecto un ajá. Ya estamos hablando que pues Liliana me va a decir. Entonces, la causa que escribe el auditado es desconocimiento del procedimiento 34021, desconocimiento. Falta de comunicación de la información documentada con las unidades de apoyo. Ajá. Fallas de comunicación, insuficientes medidas de control, concientización del personal, o sea, que no había parte de concientización. Estas son las causas que maneja la empresa. Estas causas ellos las pueden jerarquizar en un Pareto y pueden colocar después algunas acciones correctivas, ¿ok? Y en este caso ellos colocan como acción correctiva divulgación del procedimiento. Esta acción va a ser cambiar la actitud y la actitud de las personas en el desconocimiento del procedimiento. O sea que esta iría a la parte de la causa. Luego, realizar el seguimiento con las unidades de compra y operaciones sobre la planificación de los días de la operación, porque se detectó que había falla de comunicación porque ellos entregaban el material de la EPP, ¿ok? Según una fecha. Entonces compra no sabía cuándo comenzaba ese proceso, ya había un proceso de poderlo manejar. Entonces fíjense que estoy trabajando de poder eliminar actitud y actitud sobre esa parte, pero puede ser que esa no sea eficaz cuando yo lo vaya a manejar. Y hablamos de actualizar un programa de capacitación que se ejecuta a todo el personal. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando que hay un desconocimiento, hay una falla de comunicaciones, estamos hablando de poderlo manejar. O sea, esto son las descripciones que me dice el auditado. Yo como auditor tengo la autoridad de decirle, está correcta esta corrección, está correcta esas causas, está correcta estas acciones. Comienza a trabajarlo. Entonces aquí va a venir, como decimos nosotros, el revisar esa primera actividad por parte del auditor y algunos de ustedes me están escribiendo, yo colocaría esto, yo colocaría lo otro. Bueno, sí, pero esto fue lo que me pasaron. O sea, bajo esta primera visión,
yo veo que ellos van a divulgar el procedimiento, voy a realizarlo y me van a colocar la fecha para yo hacer las acciones. Entonces, ya sabemos que las acciones de corrección y las acciones correctivas son realizadas por el auditado y el análisis de la causa. Según el criterio de nosotros, el auditor, yo le digo, lo apruebo o devuelvo. ¿Ok? Entonces, allí estaríamos viendo cuál fue la respuesta que yo hice a este caso. Te falta más, corrija esta parte, devuélvalo esta parte, colocarme la fecha para poderlo hacer. Pero ya estamos viendo lo que es una parte de la norma que nos habla de consecuencias, que muchas veces lo pasamos de largo. Pasamos rápidamente en la próxima, Norqui. Ajá. Entonces ya sabemos que las acciones, que los jefes de área van a analizar las causas, van a determinar el plan y el responsable va a implementar el plan. Eso no es función mía, pero yo sí lo voy a aprobar. Y una vez que yo lo apruebo y que le digo aprobado, ¿ok? Ellos comienzan a trabajar y después entraríamos con lo que es la eficacia de las acciones. Pasamos a la próxima. Entonces, no hay ningún libro en la cual me diga, oye, deberíamos colocar esta acción. Según la información que yo tengo, puedo decir que sí o puedo decir que no. Entonces, cuando se implementan estas acciones correctivas, fíjense lo que tenemos que ver, que estén bien, que las causas estén bien identificadas, que tengan lapsos de plazo de información en las que me mandaron no decían qué fecha terminaban, viabilidad técnica y financiera de poderlo hacer. Entrenamiento son acciones complementarias y muchas veces no solamente los voy a colocar como una acción correctiva, porque muchas veces me dicen, yo voy a hacer el curso. No, pues eso tiene que ser complementado con otra información, porque de repente no solamente es el entrenamiento. Y utilizar también qué se va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo se va a ejecutar, dónde se va a hacer, cuánto es el costo para poderlo hacer. O sea que esta es función de nosotros, los auditores, poder aprobar el plan de acciones. Pasamos a la próxima. Y este es el formato que tiene el documento de las buenas prácticas. Vean, una vez que se redactan los hallazgos de no conformidad, hay un análisis de causa, cómo y por qué pasó. Y ya lo están diciendo, cómo y por qué pasó. Corrección con fecha de finalización. Fíjense que el que yo les puse no decía fecha. Entonces, allí, ¿cómo yo voy a buscar la eficacia si no sé en qué fecha se hizo y cómo lo puedo trazar? Y la acción correctiva también tengo lo que es fecha de finalización. El auditor revisa y acepta el plan de acciones correctivas. ¿Por qué? Porque la corrección se hace inmediatamente, lo estamos manejando. Hay entonces una firma y eso es lo que vamos a ir manejando para poderlo chequear. Entonces ya sabemos que no es que yo estoy diciendo, hay un documento de la ISO en la cual me está dando una serie de, una guía. Seguimos entonces en esta parte de las acciones, y ahí sí las acciones es importante que las revisemos bien y que devolverlas, se devuelven para poderlo hacer. Pasamos a la próxima lámina. Entonces, ¿qué va a hacer el auditor? El auditor va a realizar, ¿ok? Una vez que ya tengo fecha, porque el que me presentaron no tenía fecha. Entonces, cuando yo voy a verificar si no tengo fecha, voy a verificar la implementación, voy a evaluar la eficacia, ¿ok? Para ver si se ha realizado. Pasamos a la próxima. Entonces, cuando yo reviso y cierro las no conformidades para dejarle chance a Miguel Ángel para que nos hable de ese cierre, fíjense lo que yo tengo que revisar. Declaración de la acción, clara y concisa. Si no está clara y concisa, la devuelvo. Descripción de la acción, que esté incompleta, procedimiento, documento, o sea, cuando me diga revisión del documento, procedimiento tal, revisión 4, o sea, tengo que tenerlo para poderlo manejar, ¿ok? La fecha del cierre de la acción correctiva que no lo tiene, o sea, fíjense que yo le estoy poniendo un ejemplo y le estoy diciendo no lo tiene, la evidencia del soporte de la acción para poderlo manejar y se destaca que tanto la corrección como la acción correctiva no son siempre apropiadas, ya que la corrección o la acción correctiva por sí sola no pudiesen ser suficientes. Entonces, muchas veces cuando los auditados nos presentan el plan,
nos confunde correcciones con acciones correctivas. Entonces ya sabemos que una acción correctiva va a eliminar la causa. Pasamos a la próxima. En esa verificación, entonces, Miguel Ángel, revisamos que es parte tuya de la verificación de esa eficacia, cómo lo voy a hacer. Entonces, esto es una auditoría interna, una auditoría de segundas partes y una auditoría de terceras partes. Pero ya sabemos los auditores internos que nosotros los auditores de tercera parte, con mucho amor, vamos a verificar al detalle el informe de auditoría, los planes de acciones, y si ellos lo aprobaron y se dan cuenta que es una corrección en una acción correctiva, pues tranquilamente podemos decir que hay problemas en esa aprobación de ese plan. Miguel Ángel, entonces, ¿cómo verificamos esa eficacia que de repente pensamos que solamente colocar un nombrecito y listo? Bueno, gracias, Keila. Bueno, oyendo las ponencias de estas dos auditoras con bastante tiempo y trayectoria en el área, pues, oye, la experiencia que nos están dejando es bastante interesante. Yo lo que voy a hacer es poner mi granito de arena, ¿ok? Sobre todo lo que se ha indicado, y hay que recalcar ciertos puntos, ¿no? Que se están hablando con lo que son estas acciones correctivas, ¿no? Cualquier no conformidad que se presente, como lo decía Norkin, es un incumplimiento de un requisito. Eso es básico, ¿ok? Vamos a ir recapitulando para después terminar con la eficacia de esta acción que se está buscando. Entonces, si hay un incumplimiento de un requisito, pues debe tener una corrección. Eso es obligado. El problema tenemos que eliminarlo. Hay que eliminarlo, ¿no? Y de esta manera, pues hay que buscarle la solución al problema, hay que enfrentarlo, hay que buscarle la solución, hay que evitar la no conformidad, pero con la corrección no quitamos esa posibilidad de que pueda volver a ocurrir en otro momento o en otra área. Entonces tenemos que poner la acción correctiva, y para esa acción correctiva, para ver cuál es la causa que generó esa situación, pues tenemos que hacer un análisis. Muchas veces cuando uno ve estas no conformidades que realizan las organizaciones, pues no colocan el análisis, sino colocan un resultado o algo que ellos sugieren que pudiera implementarse, pero que no surge de un análisis. Como estaba hablando Keila, hay varias formas de hacer ese análisis. La norma no establece ninguna en particular, si habla de que hay que analizarla. La norma tiene que presentar ese análisis, y bueno, como Keila decía, el más sencillo, el que casi siempre se utiliza, son los 5 por qué. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué pasó? Y empieza uno siempre a manejar esos 5 por qué, y cada vez que uno responde al primer por qué o al segundo por qué o al tercer por qué, pues estamos llegándole, estamos profundizando en ese análisis y nos estamos acercando a esa causa escondida, ¿ok? Que es la que ha generado todo el problema. Y al tener claro o clara la causa, pues nosotros sí poner la acción correctiva. Si tenemos la acción correctiva, ¿ok? Entonces, lo importante de estas no conformidades es que yo elimine, ¿ok? Esa causa. Ya yo eliminé la no conformidad con la corrección. Ahora voy a eliminar la causa de esa no conformidad, y quiero ver que lo que deseo es que no vuelva a repetirse, no vuelva a ocurrir. Hay organizaciones que tienen, parece mentira, que las no conformidades siempre están apareciendo la misma no conformidad, y pareciera que las no conformidades fueran parte del activo de la organización. Siempre aparecen y siempre me dicen las personas de la empresa, siempre han aparecido y siempre aparecerán, pero eso lo que nos está diciendo es que ese análisis no ha sido realizado de una manera objetiva, y que de esta manera pues no le estamos llegando a la causa raíz. Por lo tanto, la no conformidad
vuelve a aparecer, ¿ok? Le volvemos a poner la corrección, volvemos a taparla momentáneamente, eliminamos el problema momentáneamente, pero la semilla existe y después de un cierto tiempo vuelve otra vez a aparecer la misma situación. Estamos en ese juego por mucho tiempo que ya las personas se acostumbran a la no conformidad, que es lo que no se debe hacer. Entonces, si yo tengo esa causa bien identificada, porque utilicé los 5 por qué y le llegué a esa causa, entonces yo tengo que colocar o implementar ciertas acciones para poder eliminarla y cumplir con el objetivo de la no conformidad. Si quieres, Entonces, Norqui, pasa a la próxima lámina, por favor. ajá, Ajá. Ok. vamos a pasarla. Ajá. Entonces, en este caso, como nos está diciendo Miguel Ángel, vamos a verificar que la acción correctiva se ha implementado. O sea, vamos a ir pensando, Miguel Ángel, que tú vas a verificar una eficacia. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Verifico que se ha implementado. El uso del tiempo ha sido o fueron, o sea, fue completada. O sea, si la acción no fue completada, yo no la puedo cerrar, ¿sí o no, Miguel Ángel? O sea, tengo que saber que se hizo en un tiempo pasado. Fueron referenciadas, hay documentos y procedimientos específicos. Verifico que no haya ocurrido una recurrencia, ¿ok? Para yo poder analizar esa eficacia. ¿Okay? O sea, es importante para que veamos la experiencia que se hace. Pasamos a la próxima lámina para que Miguel Ángel nos cierre entonces esos puntos de la eficacia de las acciones. Aquí está. Entonces, Miguel Ángel, como tip que queremos nosotros tener en esta parte, estos tips que tú estás documentando, ¿qué sería importante para nosotros hacerlo como auditor? Ok, entonces ya en esta lámina ya hemos visto cuál es la causa, como le estaba indicando. Se coloca la acción para eliminar esa causa. Hay que hacer el seguimiento. Ese nos va a decir en un tiempo determinado si volvió a aparecer en la no conformidad. Y que tenemos que ver, está el análisis de esos 5 por qué dirigido hacia esa causa raíz. Eso es lo primero que tendríamos que ver. Segundo, esas acciones correctivas para eliminar la no conformidad en verdad están relacionadas con la eliminación de de esa causa que nosotros detectamos con ese análisis. Se toman acciones para minimizar la recurrencia, va a volver a aparecer y va a volver a aparecer. Tenemos que ver que esa acción que estemos tomando elimina esa recurrencia que vuelva a aparecer, que es lo que queremos. ¿Se revisa algún documento o registro como parte de la acción correctiva? Sí, hay un seguimiento que nosotros le estamos haciendo a esa acción correctiva y estamos viendo si la situación apareció o no ha aparecido, y de esta manera estamos viendo si esa acción es eficaz o no es eficaz. ¿Se realiza algún entrenamiento como parte de la acción correctiva? Bueno, hay que decirle a las personas que están relacionadas con el área, con esa situación, lo que se está haciendo. Ellos tienen que participar, ellos tienen que conocer, y de esta manera ellos van a contribuir a que la acción que se está implementando pues logre su objetivo. Y luego se determina la eficacia del entrenamiento, si es que estamos entrenando a las personas, y se les dice, fíjense la acción que se está implementando, fíjense lo que se está haciendo, fíjense cómo se le ha hecho el seguimiento, y de esta manera estamos también teniendo en este entrenamiento una eficacia, no solamente del seguimiento de la acción que se le ha colocado, y por último se resolvió el problema. Bueno, estamos dándole un cierto tiempo para ver si aparece o no aparece el problema en ese lapso, pues que estamos nosotros dando para el seguimiento. Estamos verificando la aparición o no de esa situación, y de no aparecer, ok, nuevamente, pues el problema queda resuelto. El problema está cerrado, ok, definitivamente. Bueno, si el tiempo de seguimiento fue el adecuado
y no apareció otra vez la no conformidad, pues el seguimiento fue el adecuado, el tiempo fue el adecuado, el análisis, por supuesto, fue el adecuado. Muchas veces el seguimiento o el tiempo para el seguimiento se hace demasiado corto y esto no nos da tiempo de verificar, ok, si en verdad las acciones fueron de una manera, se implementaron de una manera eficaz. Bueno, creo que con esto estamos cerrando la exposición. Entonces, un punto importante, Miguel Ángel, es que no crean que cuando yo reviso esto que nos está diciendo Miguel Ángel, muchas veces no fue eficaz y se le coloca, queda abierta. Entonces, la no conformidad queda abierta y la organización tiene que volver a analizar sus causas, sus correcciones para poderlo hacer. No hay presión. El auditado no me va a decir, Keila, tenés que cerrármela porque viene la auditoría de terceras partes. No, si no fue eficaz, si no se consiguió esto, queda abierta y se vuelve a levantar y se le agrega ese punto. Entonces, Norqui, con esto terminaríamos nosotros. No sé si colocas la conclusión. Sí, Keila, pero final, que también quería comentar, no sé si Miguel me puede apoyar acá, que hay una pregunta. Les dice, ¿es necesario o imprescindible que las organizaciones cuenten con un área de auditoría de calidad con el fin de verificar que la Dirección de Auditoría Interna se está cumpliendo con su rol de tercera línea de defensa? Bueno, fíjense que ahí estaríamos diciendo, eso es como un área de aseguramiento de la calidad. El área de aseguramiento de la calidad lo que nos está diciendo es que esa área de calidad está haciendo bien las cosas. Los japoneses no utilizan esa metodología de trabajo. Los japoneses, pongo los ejemplos de los japoneses, porque son las personas que con más tiempo se han dedicado a todo lo que es la calidad, junto con los alemanes, los americanos, los europeos, pero lo que es importante es, independiente de esa línea de defensa, okay, que debemos nosotros tener presente, es que no debemos colocar burocracia, lo que debemos es entrenar a las personas de manera de que estén claras con las actividades, con lo que se debe hacer, que entiendan qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren lograr, y de esta manera vamos a lograr, a lo mejor con una estructura muy sencilla, muy básica, lograr el objetivo de eliminar las no conformidades. Entonces, ahí había un punto que estábamos hablando del entrenamiento, pues el entrenamiento es básico, ¿ok? Tenemos que tenerlo, lo pide la norma, definitivamente, y al cumplir con lograr esa eficacia en ese entrenamiento, pues estamos eliminando también muchas áreas que tendríamos que colocar para siempre asegurarnos de que las cosas se están haciendo como se habían planificado, ¿no? Entonces, aquí hay unas conclusiones, Norqui, que estás colocando. Y una es que la redacción de la no conformidad sea clara, concreta y breve. Eso es básico, ¿ok? Podríamos resumirla que tiene que ser entendida sin tener ningún traductor, ¿ok? Para que les diga cuál es o qué quiere decir la no conformidad. Luego, una no conformidad es el incumplimiento de un requisito básico. Si no tenemos, ese cumplimiento de ese requisito, pues estamos en presencia de una no conformidad. Entonces, eso es así, definitivamente. Por eso es que en las auditorías se colocan los criterios y, como decía Keila, pues esos requisitos pueden venir de la misma norma, por supuesto, la 9001, la 14, la 45, cualquiera de esas normas puede venir de las leyes que apliquen según el producto o el servicio que esté haciendo la organización, puede venir de su propia documentación también. Entonces, son requisitos que están presentes y que el incumplir cualquiera de esos requisitos nos lleva a una no conformidad. Entonces, también en el tercer punto nos está hablando que la redacción de la no conformidad deberá señalar cuál es la evidencia objetiva en cumplimiento, ¿ok? ¿Cuál es el registro, el proceso, la unidad
Bueno, hay que cumplir con el ABC que estaba comentando Keila, ¿ok? Hay que poner el requisito que se está incumpliendo, hay que poner la no conformidad que se haya colocado y de esta manera pues hay que cumplir con ese ABC. No mezclar dos incumplimientos, eso lo estaba diciendo Norky, pues muchas, y también lo estaba indicando Keila cuando hablaba de la 45, pues muchas veces hay apartados que tienen dos literales que se están incumpliendo, a veces se están incumpliendo tres literales, entonces no podemos abarcar todo. Si lo abarcamos los tres, pues eso va a ser problemas que le estamos creando a la organización. Entonces el auditor tiene que concentrarse en un solo requisito y la no conformidad. Al eliminar ese incumplimiento de ese requisito, ¿ok? Podríamos pasar a ese otro requisito que a lo mejor se estaría incumpliendo, pero hay que fijarse en un solo requisito. Y por último, no expresar opiniones, eso es verdad, como estaba diciendo Norque, es un incumplimiento de un requisito, algo que está escrito, algo que está en las leyes, no es una opinión, es una forma de ver las cosas por parte del auditor y que de esta manera pues nos llevaría a tener una solución confusa que a lo mejor no es una solución, lo que haría es a lo mejor complicarnos la situación tratando de resolver ese problema que es una opinión de un auditor y las no conformidades no hablan de arreglar o solventar opiniones de los auditores, sino de requisitos que estén debidamente indicados en esos documentos que lleva el sistema de gestión. Bueno, Norki. Buenísimo, gracias Miguel Ángel, gracias Keila. Y bueno, nada, pues con esto vamos finalizando como tal la ponencia. No se desconecten, por favor, que ahorita vamos a continuar con otra. Para ir ya, como quien dice, finalizando el tema, había una pregunta por allí que hicieron al principio, que era con el tema de la clasificación de las no conformidades. Para poder, como quien dice, terminar de consolidar ese tema, recuerden, chicos, que la clasificación de la no conformidad es obligatorio para tercera parte. ¿Por qué? Porque como les decía hace un ratito, los organismos de certificación sí tienen que regirse por una norma de requisitos, que es la 17021, y ella sí pues obliga a clasificar las no conformidades. Si ustedes están representando un organismo certificador, este tiene que tener claramente descrito qué constituye para ellos una no conformidad mayor y qué constituye para ellos una no conformidad menor. Eso ustedes como auditor tienen que tenerlo claro. O sea, cómo tiene establecida esta clasificación el organismo para que pues efectivamente puedan de esta forma clasificarlas, ¿no? Entre algunas cositas comunes que suele haber para el tema de la clasificación de no conformidades, una no conformidad mayor es aquella que impacta actamente en el sistema, ¿sí? Que si estamos hablando, por ejemplo, de la calidad, afecta la conformidad del producto o servicio y tampoco voy a afectar a la satisfacción del cliente. Si es o cuando inclusive vemos un incumplimiento de frente, o sea, cuando no existe la intención ni siquiera de cumplir con un requisito expreso, ya estamos hablando de una no conformidad mayor, ¿verdad? Y una no conformidad menor, decimos, es un requisito al fin, pero es una desviación puntual. O sea, algo que efectivamente pudimos encontrar, claro, un requisito, cuando lo que constituye requisito legal pertinente, pasa a ser una no conformidad mayor si no lo aplican, ¿verdad? Este, aquellas no conformidades de frente porque no se cumplan lo que han descrito en las políticas, por ejemplo, en sus principales compromisos respecto al sistema, pasan a ser normalmente no conformidades mayores. Y las no conformidades mayores, como les decía, normalmente son aquellas desviaciones puntuales. Existe el requisito, por supuesto, pero no genera mayor preocupación en el sistema. Está no conforme al fin porque lo que hemos encontrado es que no se cumple, pero no tiene un alto impacto. Entonces, normalmente se clasifica como una menor, ¿no? En las organizaciones a términos de auditoría interna, hay algunas que tienen dentro de su metodología han descrito clasificar las no conformidades. De igual manera, entonces, si ustedes están haciendo su auditoría interna, vean qué dice su procedimiento, cómo ellos mismos han descrito clasificar sus no conformidades. Y lo digo así arduamente porque hay algunas que incluso le colocan otro tipo de clasificación, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que ver cómo tienen ellos descrito en su metodología del reporte. Bueno, chicos,
Entonces, esto le queríamos hacer llegar acerca de algo bastante un poco resumido, pues si es por nosotros, pues pasamos toda la noche hablando del tema, pero pues hemos querido consolidarlo en algo bastante conciso, ¿no? Conciso para no extendernos más. Esperamos de verdad haya sido de valor agregado para ustedes esta pequeña ponencia, pues que le hemos querido compartir. Y bueno, vamos a ir finalizando, pues ya esta voy a dejar de compartir e inclusive a dejar de grabar para que podamos iniciar con la siguiente ponencia. ¿Sí? Todos los que gusten pueden pueden acompañarnos a la siguiente. Un punto importante mientras